Buenas, mi nombre es Luis Alberto Sierra Daje y mi compañero Andrés David Mercado Monterrosa. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas primer semestre. Hoy estudiaremos la clasificación de las reacciones químicas. Iniciaremos viendo lo que es nuestro contenido, reacciones y ecuaciones químicas, concepto de reacción química y la ecuación química de las mismas. Clasificación de las reacciones químicas, entre ellas la analítica, en la que encontramos reacción ácido-base, reacción de precipitación, reacción óxido-reducción. Tenemos la termodinámica, en ella encontramos reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Tenemos la naturaleza de productos y reactivos, entre ellos la reacción síntesis, reacción de decomposición, reacción de doble sustitución, reacción de sustitución simple y reacción de combustión. Son las reacciones químicas. Las reacciones químicas, también llamadas cambios químicos o fenómenos, son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias llamadas reactivas o reactantes, que cambian significativamente en el proceso, pudiendo consumir o liberar energía. Esto significa que cada reacción química somete a la materia a una transformación profunda, alterando su estructura y composición molecular. La diferencia de los cambios físicos que solo afectan su forma o estado de agregación. Los cambios químicos generalmente producen sustancias nuevas distintas de las que teníamos al principio. Las reacciones químicas son muy comunes y pueden darse de manera espontánea, en condiciones diversas en la naturaleza y también en el ambiente controlado de un laboratorio, debido a la manipulación del ser humano. Muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples, combinadas mediante una o diversas reacciones. Como ejemplo tenemos esta imagen. Podemos ver la oxidación de unas llaves de hierro. Muchas veces nos hemos preguntado por qué el hierro se oxida. Podemos decir que el hierro, a presencia del oxígeno, reacciona y con el tiempo se va oxidando. La ecuación química. De esta manera podemos representar la reacción de la imagen presentada anteriormente. Vemos que el hierro con el oxígeno reaccionan para luego transformarse en óxido de hierro. Lo podemos ver aquí. El hierro reacciona con el oxígeno para transformarse en óxido de hierro. Entonces, las ecuaciones químicas son las representaciones de las reacciones químicas. Estas nos sirven para representar de forma simbólica lo que ocurre durante una reacción química. En esta ecuación, el hierro y el oxígeno son los reactivos. Se encuentran en el lado izquierdo de la ecuación y el óxido de hierro, que es el producto, se encuentra en el lado derecho y viene siendo el producto. Ahora, vemos la clasificación de estas reacciones. En la presente imagen podemos representar algunos de los tipos de reacciones que hemos apreciado más de una vez en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una efervescencia, la oxidación de una fruta o una combustión. Para iniciar con la clasificación de las reacciones químicas, iniciamos con la analítica. Entre ellas tenemos la reacción ácido-base. ¿Qué es un ácido? Son disoluciones acuosas, tienen sabor ácido y son conductoras. ¿Y qué es una base? Son disoluciones acuosas, tienen sabor cáustico y tacto jabonoso, además de ser conductor y resbaladizo. Entonces, una reacción ácido-base o reacción de neutralización es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base produciendo sal y agua. Esta reacción es generalmente exotérmica, lo que significa que depende de energía en forma de calor. Se le suele llamar de neutralización porque al reaccionar un ácido con una base, estos neutralizan sus propiedades mutuamente. Por ejemplo, tenemos la reacción hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, lo que nos viene dando
cloruro de sodio y agua. Reacción de precipitación. Consiste en la formación de un compuesto soluble llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion a dicho precipitado. Es decir, una reacción de precipitación tiene lugar cuando unos más reactivos combinándose llegan a generar un producto insoluble. Ejemplo, la reacción del nitrato de plata más el cloruro de sodio da lugar al cloruro de plata más el nitrato de sodio. Reacción óxido-reducción. Se denomina reacción óxido o redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en su estado de oxidación. Para que exista una reacción redox en el sistema, debe haber un elemento que sea electrones y otro que los acepte, como el agente reductor, que es aquel elemento químico que gana ese electrón, y el agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a perder un electrón. Ejemplo, toda reacción de óxido-reducción se pueden distinguir dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. En la siguiente ecuación, el zinc se oxida y pierde dos electrones. Se oxida y pierde dos electrones, convirtiéndose en el catión zinc, y el catión cobre se reduce y se convierte en cobre metálico. Como lo podemos ver, el cobre se oxida, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Tenemos las reacciones termodinámicas, en las que encontramos las reacciones exotérmicas. Son aquellas reacciones químicas que al producir se liberan o desprenden energía, ya sea en forma de calor, luz u otras formas de energía. Toda reacción exotérmica se caracteriza porque los niveles de energía de sus reactivos son mayores que los de su producto. Tenemos la representación, como pueden ver. Tenemos como ejemplo cuando tenemos zinc más ácido clorhídrico, estos van a producir cloruro de zinc más hidrógeno. Tenemos las reacciones endotérmicas. Es el proceso de transformación de dos o más sustancias en otras diferentes. Al ocurrir consumen energía calórica, es decir, en los cuales los productos obtenidos poseen mayores niveles energéticos que los reactivos iniciales, ya que han tomado parte del calor en el ambiente. La representación. Tenemos como ejemplo cuando tenemos yodo más hidrógeno. Estos necesitan calor para poder reproducir ácido clorhídrico. Tenemos la naturaleza de productos y reactivos. Entre ellos encontramos la reacción de síntesis. Tenemos la representación. Y tiene lugar cuando dos átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o compuesto distinto. La mayoría de las veces cuando se produce una reacción de síntesis se libera energía y la reacción es exotérmica. Sin embargo, también se puede obtener un resultado endotérmico. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos hidrógeno con óxido, se combinan para formar agua. Lo mismo sucede cuando tenemos hidrógeno y nitrógeno, se combinan para formar lo que es el amoníaco.
Reacción de decomposición o análisis. En una reacción de decomposición, una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. Ejemplo, tenemos el carbonato de calcio. Este se descompone formando óxido de calcio y dióxido de carbono. El mismo ejemplo para el óxido de mercurio. Este se descompone en hidrógeno y oxígeno. Reacción de sustitución simple. Es aquella donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro. Son procesos químicos donde las sustancias intervinientes sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias líquidas o gaseosas, o en disolución, debido a que se hallan más separadas y permiten un contacto más íntimo entre los cuerpos reaccionantes. Vamos a ver en la imagen. Reacción de doble sustitución. Tenemos la representación. También llamadas de doble desplazamiento. Este tipo de reacción se caracteriza porque al reaccionar dos reactivos forman dos productos. Esto debido al intercambio de iones que se lleva a cabo. Hay dos tipos de reacciones. Los solubles son compuestos de los metales alcalinos, compuestos de amonio, nitrato y la mayoría de los cloruros. Y los insolubles son óxidos, hidróxidos, carbonatos y fosfatos, excepto para aquellos metales del grupo de alcalinos y el amonio, sulfuros, excepto aquellos del alcalino y los elementos del amonio. Ejemplo, tenemos esta reacción y se puede observar que el nitrato y el cloro son los que cambian de lugar. Reacción de combustión. Se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamadas combustible en el oxígeno. Es característica de esta reacción la formación de una llama que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, que está enfocado con la sustancia combustible. Ejemplo, cuando se da una reacción completa, el hidrocarburo con el oxígeno va a producir dióxido de carbono, hidrocarburo con el oxígeno producen dióxido de carbono y agua, siendo una reacción completa. Y es incompleta cuando solo produce monóxido de carbono y agua. Ejemplo, cuando tenemos el propano en presencia de oxígeno, produce dióxido de carbono y agua y es una reacción completa. Caso contrario, tenemos el pentano siempre reaccionando con oxígeno, produciendo monóxido de carbono y agua, dándonos una reacción incompleta. Estos son los principales tipos de reacciones químicas. Recuerden, compañeros, que la inteligencia no solo está en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Muchas gracias.